tardes, Gonzalo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Josefina, muy agradecido de estar aquí en esta universidad y, y sobre todo agradecer a ti que has liderado este proyecto y a la universidad por haberme invitado a acompañarlos humildemente al aniversario 15 del Museo de la Universidad de los Andes, que cuando tú me lo mostraste me trajo mucha nostalgia porque yo viví en Ecuador durante 5 años de mi infancia, mi papá trabajaba en el BIT, así que era un panorama familiar ir a ver toda la imaginería colonial quiteña, también había algo de Lima, a pesar de que estábamos en Quito, pero a mí todo el ambiente que se vive dentro del museo me es muy familiar. Y pude constatar, porque como viví 5 años, algo aprende uno, la calidad de este museo es increíble. O sea, nosotros de hecho en mi casa tenemos un Caspicara, que fue un indígena que hacía estas tallas de imaginería colonial, y cuando empiezo a ver, y no sé si todos lo son, pero están todos a la altura de un Caspicara y de lo más alto nivel de la imaginería colonial. Sí, Así que me dio efectivamente, un gran gusto entrar a ese museo. efectivamente son piezas muy importantes. Bueno, quería darte las gracias a ti, Gonzalo, por estar con nosotros. Este es un nuevo capítulo de nuestro podcast que se llama Desde los Andes, Nunca mejor dicho. nunca mejor dicho, grabado aquí en la Universidad de los Andes. Y hemos tenido conversaciones muy interesantes y hoy día queremos conversar especialmente contigo para que también muchas más personas puedan conocerte y puedan conocer el trabajo que estás haciendo no solo aquí en este momento en la universidad y en el museo, sino que ya desde un tiempo eh, bastante largo a esta parte. Ujú. Así que para partir yo voy a hacer una muy breve introducción. Nosotros nos conocemos hace un tiempo. Gonzalo Sánchez Serrano es abogado, experto en propiedad intelectual y también artista. Y entonces mi primera parte de esta conversación quisiéramos enfocarla por ese lado. No es el caso común, yo creo, no sé cuántos más existen, solo hay un Gonzalo Sánchez, pero Ujú. personas que han combinado dos profesiones que aparentemente parecen tan distintas, ¿cierto? Un abogado que tiene un campo de especialidad muy bien definido, además tú que te dedicas a algo muy específico que es la propiedad intelectual, y el mundo de las artes visuales, donde también tenemos en Chile muy buenos artistas, así como tenemos buenos abogados, pero que no parecen ser dos, dos profesiones o dos vocaciones que vayan juntas de la mano, como pasa en el caso tuyo. Entonces yo creo que es algo que te han preguntado muchas veces, pero yo quiero que nos cuentes de nuevo. ¿Cómo llega un abogado a convertirse en un artista visual? Seguramente que hay un camino, o a lo mejor hubo un punto de quiebre en alguna parte de ese camino. Cuéntame cómo nació esta combinación tan poco común. Efectivamente, Josefina, esa ha sido una pregunta recurrente en toda la entrevista. ¿Cómo es posible que un abogado, que parece que está asociado a algo como árido, aburrido, pueda ser artista, que está asociado a algo como creativo, luminoso y que no conversa con el mundo de los abogados? Pero fíjate que en mi caso es totalmente complementario. Siempre digo que el abogado hace más disciplinado al artista y el artista hace más creativo al abogado. Y de hecho, en mi carrera de abogado, que me he dedicado toda la vida a la propiedad intelectual, a proteger a creadores de arte, de directores de cine, creadores de remedio mediante las patentes, marcas comerciales. Hemos trabajado con industrias muy importantes, de aeronáutica, de la farmacéutica, de las comunicaciones. Y entonces yo siempre digo esto, que se complementan, fíjate, bastante. Yo soy ordenado y hoy día para ser artista hay que gestionarse. Es un tema que hablamos mucho con los artistas. No basta con tener un talento y lanzarlo y comunicarlo. Hay que tener un orden de qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, qué medios voy a buscar. Y esa gestión yo creo que me viene de mi formación de abogado. Así que se complementan perfectamente. Y yo creo que cada profesión tiene un lado de artista o de músico por ahí que sencillamente no han encontrado la oportunidad de expresarlo. Así yo creo que hay muchos artistas, muchas profesiones que tienen un lado B oculto y tal vez todavía, pero nunca es tarde, han encontrado la forma o la vía de expresarlo. Claro, sí, yo creo que muchas En personas tu caso, por tienen un ejemplo. lado B, pero el lado B no siempre se convierte en algo que uno hace o trabaja abiertamente. Porque justo te iba a preguntar lo que tú acabas de comentar, o sea, cómo una profesión beneficia a la otra. O sea, Así entiendo es. muy bien que la formación como abogado y la manera de trabajar de los abogados te da una estructura que para tu trabajo de artista y la gestión de tu trabajo como artista es fundamental. El otro lado, del otro sentido, me parece más difícil de entender, digamos, cómo un abogado puede ser
creativo. ¿En qué sentido puede ser creativo cuando los abogados tienen que normalmente aplicar leyes que ya están escritas y que no pueden cambiar? Exactamente. No, eh, está feo que yo lo diga, pero es parte de la conversación que estamos teniendo. Yo creo haber sido muy creativo como abogado. Fíjate que cuando yo entré, el tema era la globalización, cuando yo era joven, la digitalización del mundo, pero yo fui uno de los primeros abogados que entendió, por ejemplo, que las marcas comerciales y el nombre de dominio eran como muy parientes. Yo dije, el nombre de dominio Universidad de los Andes.cl. Yo en esa época trabajaba para Entel, para Latam. Yo dije, el nombre de dominio que se usa para las páginas web es una marca. Entonces, gracias a esta promoción que yo hice junto con otros abogados que entendieron también esto, promovimos el hecho de que era importantísimo para proteger la identidad comercial de las empresas, no solamente a INAPI, a registrar la marca, sino que había que correr a proteger todos los nombres de dominio en .cl y .com, porque era la forma de acceder a una vitrina mundial que hablaba de tu identidad. Entonces ahí yo dije, la identidad de las empresas de ahora en adelante requiere proteger urgente la marca y los nombres de dominio. Hoy día es una obviedad, pero en su momento fue considerado como una mirada muy creativa. También otra acción creativa que yo creo haber tenido es que vengo de una familia muy ligada al patrimonio, con mucho amor por Chile, por nuestra tierra, por nuestros tesoros, y ahí empecé a identificar algunos oficios y algunas creaciones artísticas y patrimoniales chilenas que estaban en abandono. Y entonces ahí me ayudó mucho una alemana filántropa, emprendedora social que se llama Janet von Wolfsdorf, que me dijo, yo te acompaño en este camino. Y ahí fuimos, por ejemplo, a visitar a las chamanteras de Doñihue. Y me dicen, don Gonzalo, estamos en crisis en nuestro oficio porque se están vendiendo en patronato mantas de Doñihue plásticas por 2 pesos y los turistas internacionales compran esas mantas creyendo que son las originales. Entonces yo le dije, bueno, pero eso es muy grave, porque además probablemente sus hijos no van a querer mantener este oficio. Efectivamente, es tan poco lo que ganamos con esta competencia leal, pero fíjate que yo les pregunté, ¿y cuánto vale su manta? 1.000.000 de pesos. A mí se me hizo mucho, pero me dijo, no, Gonzalo, no se apure. Fíjese que del 1.000.000 de pesos, 500.000 pesos se nos van en hilos. Y con los otros 500.000 pesos tenemos que vivir 3 meses, que es lo que se demora en tejer una manta. Entonces, al final tú entendiste que ganaba 130.000 pesos. Y ahí viene la parte creativa, yo creo, como abogado, dije, bueno, ¿qué legislación, qué herramienta legal tenemos? Y está efectivamente la legislación sobre denominaciones de origen, indicaciones geográficas, y con la Janet von Wolfsdorf hicimos una lista y partimos por las mantas de Doñihue, luego seguimos por Pomaire, Quinchamalí, Dulce de la Ligua, después viajamos a Isla de Pascua y ahí protegimos el atún de Isla de Pascua, que estaban vendiendo en Santiago cualquier cosa menos atún y cobraban una fortuna, y después llegamos más adelante y protegimos la langosta Juan Fernández. ¿Tú sabes ahora la denominación de dominio, ¿cómo se llama? De la región, denominación de dominio hay muchas. Claro, yo lo que quería era como crear como un fenómeno. Entonces fui a los medios, les conté que existía esta herramienta, les conté que muchos oficios chilenos, como los salineros de Cahuil y todos los salineros, se estaban perdiendo. Entonces ahí tuve la habilidad, si tú quieres, de comunicar esto, porque tú, como historiador y también experto en comunicaciones, lo que no se comunica no existe. Entonces recorrimos Canal 13, Canal 7, el Mercurio, hicimos una buena campaña. Primero, porque entendimos que el tema del patrimonio chileno estaba en vía de extinción, había mucho abuso en la explotación, y un tema que a mí me interesa mucho es que el que los chilenos reconozcan estos tesoros te produce un orgullo nacional y una identidad. Fíjate que una vez leí un informe del PNUD donde decía que el 60% de los chilenos declaran estar en baja autoestima, sentirse un poco tristones. Cuando se les pregunta en qué consiste ser chileno, no saben qué responder. Y entonces cuando tú entiendes que la cohesión social requiere nosotros, todos, más allá de tu ideología política, izquierda, centro, derecha, más allá de eso hay un nosotros en que todos estamos orgullosos de nuestra cordillera, de nuestros salmones, de nuestros bosques, de nuestras artesanías, de nuestros oficios. Cuando hay un grupo humano que trasciende y dice somos amigos o hermanos en esto que nos es común, es mucho más fácil conversar y dialogar y que haya cohesión social. Claro, es el poder transformador del patrimonio y de la cultura. Yo en eso concuerdo plenamente contigo. Yo creo firmemente que el patrimonio es un camino y un espacio de encuentro, que por eso es tan importante, encuentro entre las personas que hoy día compartimos un país, un territorio, pero también con los del pasado, con los del futuro. Hay una potencia ahí que es muy importante despertar. Bueno, por eso estamos en esto los que estamos. Tal cual. Y no se trata de defender la distintos tipos de trabajo. Ni Pomaire en sí mismo, es porque a través de esos elementos que nos es común a todos,
es que trabajamos en autoestima y cohesión social. Ese paso hay que explicarlo. El patrimonio no se agota en el patrimonio material o el material que también existe, sino que en un salto superior, que sentirnos un nosotros. Exactamente, porque el patrimonio, pasa algo entre el patrimonio y las personas, que esa es la tarea del gestor cultural al final, porque los bienes culturales están ahí, están las personas, pero hay este puente que tiene que activarse, que cuando se activa es un círculo virtuoso, que Así tiene es. frutos Totalmente de acuerdo. innumerables y interminables. Perdón, me quedó una cosita. Tengo que hacer un homenaje porque también en las biografías de las personas existen personas que te marcan. En mi caso fue Virginio Neus. Yo tenía 12 años, me hacía clase en el Colegio Tabancura y me dijo, tú tienes talento para el arte. Yo le dije, no, Miss Virginia, para nada. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo han sido abogados. Yo no estoy disponible a ser artista. ¿Qué es esto? Es que mira, la forma que tú dibujas, los colores que usas, las preguntas que tú haces, yo noto que aquí hay una beta que yo no le veía a los 12 años. Entonces me dijo, hagamos una cosa, no hagas nada artístico así directo, fuera de clase, pero sigue mis consejos. Lee este libro, mira esta película, vamos a ver los artistas renacentistas. Me fue formando y yo no me daba ni cuenta. Y después de adulto, capitalicé todo ese trabajo. Y además mi casa es una casa que siempre estuvo con muchos artistas. Nosotros cuando vivo en Ecuador, mi mamá se encargaba de que fuéramos a almorzar con Guayasamín y nos decían, ustedes no lo aprecian ahora, son muy chicos, pero después van a entender la potencia de Guayasamín en Latinoamérica. Después cuando estábamos en París, también almorzamos con Roberto Mata y mi papá nos decía, mira, él es una de las claves del surrealismo. Ya vas a entender qué es el surrealismo, pero convérsalo con él, acércate, hazle preguntas, porque después vas a entender la potencia. Después mi mamá también, por ejemplo, tú pudo conocer a Salvador Dalí, una pequeña amistad y muy simpática. Me acuerdo que mi mamá era muy joven cuando lo conoció, tenía 17 años, pero le pareció divertido que mi mamá fuera chilena, se hizo una amistad y le escribió en el pasaporte, donde quiera que Carmen Serrano esté en el mundo, deben dejarla entrar si estoy aquí, firmado Dalí. Todas esas anécdotas van creando un ambiente y una sensibilidad cuando tú ya eres más grande y te interesa el arte en forma más seria. Claro, pero eso Por viene, osmosis, ¿eh? claro, pero tuviste unas oportunidades ahí, como dice, y unas ventanas y unas Sí, personas que te iluminaron desde muy joven. así Pero es. cuando empezaste con tus primeras obras y exposiciones, ya eras un abogado de prestigio, llevabas mucho tiempo trabajando. Me acuerdo, creo que la primera fue la de los volantines. Tal cual. Volantín cortado no tiene dueño. Así Y ahí, pero ahí sí fue un pequeño como momento de disrupción, ¿o no? Sí. Porque salir públicamente como artista, cuando tú ya estabas funcionando en el mundo como un abogado, ese debe haber sido un momento especial, ¿o no? Mira, aquí se habla mucho, está de moda el síndrome del impostor. ¿Ya? Como yo era abogado, yo producía arte para mí mismo y me Ya. inventé un seudónimo que era Picti, P-I-K-T-I, Sí. que era una serie de unos libros que hacía un tío mío que vive en Francia y usaba eso como seudónimo. Le dije, tío, ¿me lo regala para hacerlo en Chile, poder usarlo? Por supuesto. Y pasó una cosa muy simpática. Yo tenía mi trabajo en un taller y un día convidé a la Alejandra Cheliú, de la Galería La Sala, a mi casa a comer. Y de repente me dice, mira, ¿dónde queda el baño? Le dije, al fondo a la derecha, como en todas partes. Y se equivocó y se metió en mi taller. Y ahí encontró una pieza oscura donde yo estaba trabajando unos volantines que se retroiluminaban. Y después me acuerdo que llegó al comedor donde estábamos almorzando y me dijo, ¿qué es esto? Y yo le dije, ¿qué es qué? Es que entré a un lugar y hay unos volantines. ¿Quién hace esto? Lo hago yo, le digo. Bueno, a mí me gustaría hacerte una individual, porque tengo una intuición. Y después Roberto Edwards, que era muy fanático de toda la cosa chilena, me ayudó a imprimir los volantines con sus máquinas, con todo. Y que una exposición muy bonita, que fue la primera. Y bueno, de ahí pasaron puras cosas como mágicas. Me llamaban de Claro. otra. La crítica resultó buena. Y era algo como que estaba latente, que solo bastaba que alguien lo activara. Qué bien, qué bueno, qué buena cosa. Tú haces muchas cosas, o sea, aparte de ser artista y abogado, también participas en fundaciones, en organizaciones. Estás en el directorio, de hecho eres el presidente ahora del directorio del Teatro del Lago, estás en una fundación de Bellas Artes que tiene que ver con el Museo Nacional de Bellas Artes, o sea, haces toda una labor paralela a la de abogado y involucrada con lo de los con tu rol con tu producción como artista. ¿Por qué te involucraste en ese campo? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué te mueve? ¿Por qué te has movido en ese mundo por un buen rato? Mira, nuevamente siempre hay alguien que te empuja a estos mundos. En el año 2000, la Cecilia García Huidobro, Kniphausen, porque hay otra Cecilia García Huidobro, Macaulay, las dos brillantes. En este caso, la Cecilia García Huidobro, que acaba de nombrar, Kniphausen, fundó lo que se llama el grupo Lo Nuestro. Ella tuvo la inquietud de decir, la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile hace una labor increíble, pero hay que formar nuevas generaciones.
Y ahí me llamó a mí y me dijo, te invito como a presidir un grupo. Se sumó gente muy valiosa. Recuerdo a la Juanita Mir, que hoy día está también metida en lo patrimonial, en lo cultural. Te podría nombrar 40 chiquillos de esa época, que estaban con los 20 y tantos, que dijeron, sí, nos gustaría empezar a involucrarnos y conocer y tomar acciones respecto de lo que significa, qué significa, mira qué importante, no qué es materialmente, sino qué significa trabajar en el patrimonio. Y la Cecilia García Oro fue muy inspiradora, nos enseñó el fundamento, el por qué y el para qué de trabajar en esa línea. Una vez que uno prueba el gusto de esto y el amor por la chilenidad, ir a conocer a terreno, es muy gratificante. Entonces ahí para mí se me hizo muy fácil cuando me convidaron a otras instancias. Hoy día concretamente estoy de vicepresidente de la Fundación Museo Nacional de Bellas Artes, muy apasionante. Después estuve en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Eso ya me preparó un poco para el cargo que tengo ahora de la Fundación Museo Nacional de Bellas Artes. Y sorpresivamente me invitaron a ser presidente del Teatro del Lago, que es una obra que yo conozco hace mucho tiempo. Yo asistí a su primera piedra. Y también, mira, ahora que tú me preguntas, uno empieza a sacar como hilos en común, no sé, tener invisible. Es como aportar a un Chile mejor, pero a mí me gusta como hablar de, nuevamente, el estado de ánimo de los chilenos. El Teatro del Lago, tú sabes que hasta el día de hoy ha impactado a 250.000 niños. Y la promesa de la familia Schiss, que fue la que creó este Teatro del Lago, era que los niños eh, mejoraran su autoestima, adquirieran confianza, se sintieran dueños de su destino. Entonces ellos me decían, nosotros con estos 250.000 niños que hemos tocado con coro, violines, qué sé yo, no necesariamente esperamos que todos sean músicos, pero de repente una niñita que estuvo 2 años cantando en un coro o bailando, después decide ser enfermera, por ejemplo, va a ser una enfermera más humana, más empática, con más confianza que si no hubiera trabajado mediante el arte y la música. Entonces el arte y la música y la cultura en general, desde su efecto o su potencia transformadora. Esa palabra yo la escuché al principio, me pareció como que no la entendía mucho. Cuando tú ves, yo lo veo en el Teatro del Lago, porque hemos encargado a Holanda estudios que miden los niños antes de entrar a una sesión o programa de música y cómo salen después. Hablan distinto, miran a los ojos, se paran distinto, se expresan mejor. Entonces, efectivamente, y tú sabes mucho de esto, el arte, la música y la cultura tienen un factor transformador. Exactamente, bueno, eso pasa en los niños, que es fantástico cuando puede pasar lo más temprano posible en la vida, pero sigue pasando en toda la vida, a todas las edades, a todas las personas sin distinción de formación o capital cultural o Así es. nivel de educación o lo que sea. Nosotros lo vemos, bueno, es parte de la filosofía de lo que hacemos también aquí en la Dirección de Extensión de la Universidad de los Andes, porque creemos que ese cambio es posible, que ese cambio es real. Entonces estamos en este trabajo como decimos nosotros, abrir horizontes nuevos para las personas. Y Así algo te es. amplía la mirada, te refresca el día, te eleva el espíritu, te saca una sonrisa o una buena experiencia, ya estamos haciendo una contribución poniendo ahí un grano de arena, como tú dices. Hablemos ahora de tu exposición en la Universidad de los Andes. Ujú. Esto que ha sido una gran alegría poder celebrar los 15 años del Museo de Arte, que no es menor, con una intervención artística tan potente, tan interesante como la tuya. Y tú elegiste como título de esta exposición, de esta instalación, SPES, que Ujú. significa esperanza. Y estamos disfrutando todos ahora ya de esta obra que es muy espectacular. Me gustaría que me comentaras qué es lo que, porque hay un mensaje detrás de tu obra, hay un mensaje y también hay una intención. ¿Qué esperarías tú que pasara? ¿Qué te gustaría que le pasara a las personas que entren a ver esta exposición? Porque hay que venir a verla, así que Ujú. más que contarla. Por supuesto, esa es la principal invitación. Sí, esa es la principal invitación, pero ¿cuál es tu expectativa al final Primero respecto contarte al que público? yo partí en los comienzos pintando, Ujú. pero poco a poco, inevitablemente por alguna razón, he ido evolucionando hacia las instalaciones, a crear como escenografía, jugar con objetos que al combinarlos producen como una especie como de magia. Y en el fondo, respondiendo a tu pregunta, y esto en general también, uno tendría que hablar de la eficacia del arte para comunicar conceptos. Yo, cuando leo un texto,
A mí me gusta la literatura, pero de verdad es que el arte comunica mucho más que un texto. Esto le va a cargar a los que son literatos, pero el arte apela a un alfabeto inconsciente. Nosotros en el mundo literario tenemos desde la sintaxis de la palabra misma hasta nuestra formación racional, nuestros límites, nuestra biografía, nuestra idiosincrasia, que de alguna manera enmarcan esa escritura. En el arte, mira, un día leí que un psiquiatra dijo, si uno tuviera que ver la mente humana, hay que imaginarse un mar enorme y una islita dentro de 4 metros cuadrados. Nuestra realidad consciente son esos 4 metros cuadrados. Todo lo demás no es nuestro inconsciente. Nosotros estamos permanentemente cuando vemos un paisaje, uno puede decir árbol bonito al lado de un lago, pero además el cerebro se alimentó inconscientemente, fue guardando imágenes, sensaciones. Entonces, para mí es mucho más eficaz comunicar con una obra de arte que con un texto, porque un poco uno deja a la interpretación abierta. Entonces, cuando yo hago una instalación, yo puedo dar 2 o 3 claves, gracias a la curadora, en este caso, que fue la Marisol Richter, o la Coté María José Segers, una teóloga fabulosa, doctorada, que también hizo un texto, pero solamente quedamos de acuerdo en dar claves. No queríamos dirigirlo mucho, porque mi expectativa es que las personas entren en esta instalación que tiene un carácter inmersivo, meditativo. Ojalá que no vayan cuando haya mucha gente, sino que elijan un día que sea más calmado y ver, para que los que no lo han visto, que hay una cascada como de 5 metros que cae lentamente, hay una sal de mar, sal de Cahuil, que me la traje especialmente, pero que no piensen tanto, sino que se expongan y solito, me lo cuenta todo el mundo, empiezan a llegar preguntas y respuestas. Y fíjate, las preguntas son infinitas y uno nunca en esta vida llega a responder todo. Pero sí, te lo aseguro, garantizado, si no es que devuelvan la plata, que alguna insinuación de respuesta o de paz interior te llega. Y no es que te la esté dando yo. Yo pongo el artefacto, una puerta que es un arquetipo de apertura, de una diferencia entre lo profano, lo sagrado, entre lo visible y lo invisible. Tu mente puede jugar con todos los arquetipos. A mí el que más me hace sentido el cristiano, obviamente, trascendencia, lo sagrado, ir hacia arriba, hacia lo perfecto, lo bello, lo bueno, lo amoroso, etc. Pero aquí yo no doy muchas claves. Y todos me dicen que después de un rato les viene como una paz al ver caer estas aguas, las puertas luminosas que se abren, la sal. Entonces, yo creo, más que decirte la respuesta final, que es lo que yo espero, lo único que yo espero es que, al igual que yo abrí las puertas, que cada espectador se abra, se permita en este mundo loco, digital, donde estamos todos manipulados. Estaba leyendo ayer este filósofo Byung-Chul Han, no sé si lo pronuncio bien, donde decía, perdimos la capacidad de conectarnos con nuestra esencia. Y por culpa, bueno, un siglo muy, muy loco, el que nos toca de todo punto de vista filosófico, digital, con estrés político, ecológico. Estamos con una voz permanente que no nos deja ni un respiro de conectarnos con nuestra esencia máxima. Si yo logro que un segundo, un niño, una niña, un adulto mayor, cualquiera, se permita un segundo de bajar las revoluciones, dejar el celular del lado y decir, bueno, ¿para qué estoy en la vida? ¿Qué me hace feliz? Cuando hago qué, me siento mejor. Ya partimos bien. Ya hay como un cambio de switch. Así es. Hay algo que te saca de un circuito y te pone en otra frecuencia. Claro. Bueno, y eso es lo que pasa con el arte, eso pasa con la belleza, con la cultura, y eso ya está pasando aquí. Y estamos felices de que esté pasando en el Museo de Arte de la Universidad de los Andes, porque ya tuvimos muchos comentarios de la gente que vino a la inauguración. Hoy día vino un grupo de niños de colegio y les preguntamos qué niños de quinto básico, qué les pasaba frente a esta instalación, y un niño dijo, esto me relaja, porque estaba feliz. Me encanta esa respuesta, no lo sabía. En esa sensación de estar ahí en medio de la cascada. Así que eso que tú querías o imaginaste ya está pasando. O sea, Claro. aparte de tu talento, digamos, de tu expertise como artista, efectivamente todos esos recursos que tú estás usando están produciendo ese efecto. Quiero decirte algo, que uno cree que existen las coincidencias, pero no existen tal cosa como las coincidencias. Las cosas pasan por algo. Y yo lo he comprobado, me pasa todo el día. Yo vivo sorprendido por las cosas que pasan. En febrero viajé a España y fui a ver el museo de la Universidad de Navarra, que lo hizo Ricardo Moneo, creo que se llama. Un museo que no he visto joya igual. O sea, ya de lo arquitectónico, los espacios, cómo están manejados.
tiene una colección Ortiz de Echagüe de fotografía única, que se la peleó todo el mundo y finalmente la obtuvo la Universidad de Navarra. Y ahí cuando estoy allá me dicen, tú eres chileno. Mira, me dice, tenemos una doctora en teología chilena. No te puedo creer, le digo, ¿y cómo se llama? María José Sergio. Y la llamaron. Hoy le dije, vamos a tomar un café. Mira la coincidencia, dos chilenos en este museo y en esta universidad. Y me dice, ¿y tú en qué estás? Bueno, estoy trabajando en una instalación. ¿Y en qué consiste? Bueno, voy a trabajar con puertas, voy a trabajar con sales, voy a trabajar con agua. Pero ¿cómo me dice yo, desde el punto de vista de investigación teológica, he estado trabajando con los mismos referentes? Le dije, Mm. no se hable más. Te invito en este momento a que escribas el texto para fundamentar mi exposición. Cuando me preguntaste qué esperaba yo estoy hablando en general, te fijas como Mm. llamaba general, pero yo estoy obviamente en el horizonte del mundo judeo-cristiano, nuestra herencia, los legados, los conceptos, y si tú quieres preguntarme a mí, para mí, ¿por qué elegí esos artefactos? Son en el fondo, hay como un nido de espinas, ¿no es cierto? Que lo fui a buscar a Colchagua, me rayé entero las manos, pero valió la pena, fue una experiencia bonita y además muy literal, ¿no es cierto? Las espinas pinchan y estamos hablando de eso. Un poco hablando de la dimensión de los dolores. La vida es dura para todos, los ricos, los pobres, todos en alguna dimensión emocional, económica, de salud. La vida está como diseñada con problemas. Algún día nos explicarán por qué más profundamente. Entonces yo digo, bueno, sin embargo, la tentación hoy día, cuando tú ves todos los escritores existencialistas, cuando tú ves la vulgaridad de las comunicaciones en general, todo es chato, o sea, todo es plano. Entonces, yo creo que hay que ayudar desde el arte, por lo menos en mi caso, a elevar a la gente que frente a las dificultades de la vida uno puede levantar la mirada y encontrarle un sentido. En ese, en esa línea yo creo que hay una orfandad mundial de propósito, de sentido, que hace que la vida sea muy dura. La vida es dura, pero todo depende también un poco desde dónde miras tú esto. Entonces ahí pongo las cascadas, que las cascadas son una invitación como a limpiarse de todos estos dolores, de estas debilidades, de esta desencantos que vivimos como existencial y vivencial. Y una vez que uno lava su espíritu, su alma, con esta experiencia del agua, que el agua también como arquetipo es limpieza, purificación, ni hablar del mundo cristiano, también tenemos a Moisés, San Juan Bautista, el Bautista. Bueno, el Mm. agua es muy potente en todas las tradiciones espirituales. Y finalmente está enfrentarse a unas espinas, pero después tú te bañas en estas aguas y miras hacia arriba y te encuentras con una puerta espléndida, llena de luz, que también tiene dentro sal, sal como purificación. Entonces el mensaje es mío, o sea, por lo menos que yo trabajo, pero que no necesariamente debe ser compartido, es que frente a las dificultades levantemos la mirada en busca de un propósito y una trascendencia. En el caso mío, una trascendencia ojalá sagrada, y crucemos esa puerta. Lo contrario de mi instalación es el cerrar puertas. Vivimos cerrando puertas en los afectos, en el mundo laboral, en la política, ni hablar. No En las sé, ideas. me da pena decir esto porque le va a quitar el carácter atemporal a tu programa, pero estamos a 6 semanas de las elecciones políticas. Tú ves las noticias de todos lados, porque no hago ninguna elección. Vivimos en el cerrar puertas. Cerrar puertas. Tú y yo hemos trabajado en patrimonio Mm. que tiene que ver con cohesión, unirnos, abrir puertas. El mundo está todo el mundo dando portazos emocionales, filosóficos, políticos. La invitación es a meditar inmersivamente, mirar nuestra posición y abrirnos a una actitud de abrir puertas. Y si además esa puerta es hacia una dimensión superior, mejor. Como alguien decía, no sé quién era, decía, bueno, lo importante no es tener todas las respuestas, sino que hacerse buenas preguntas, porque aquí estamos Exactamente. todos llenos de respuestas, cada uno quiere tener la respuesta final y la última palabra, y resulta que las buenas preguntas son las que nos hacen Sí, falta, las que nos sí. hacen pensar, las que nos hacen conversar. Así que yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de la universidad de traer tu obra al Museo de Arte de la Universidad de los Andes, porque está pasando, ya está pasando, y es Ujú, una realidad, es un proyecto en el que trabajamos mucho tiempo. Como dices tú, se dieron muchas cosas providenciales para ujú. que esto resultara y ya está sucediendo, está disponible para que la gente lo venga a ver y ya está teniendo ese, ese efecto, por lo menos está haciendo esa invitación que tú haces, a abrirse, a preguntarse cosas, a parar un minuto, mirar de nuevo, eh, tener una sensación distinta. O sea, ya hay algo milagroso en lo que está sucediendo, que es como ir un poco contracorriente con lo que uno siente que a Exacto. veces predomina. Pero yo estoy contigo en eso, que nunca hay que perder la esperanza, Ujú, como dice Spes, y jamás. hay que seguir en ese camino. Quería preguntarte finalmente, ¿cuál es tu sensación o tu visión de esto de exponer en un museo?
porque un museo es un espacio cultural distinto a lo mejor que una sala de arte, una galería, un centro cultural. Tú ya has expuesto en otros museos. Tuviste una exposición muy importante en el Museo Rally, que de hecho ganaste con eso un premio del Círculo de Críticos de Arte. Este museo en el que estamos hoy día, el Museo de Arte de la Universidad de los Andes, es distinto, tiene otro carácter. eh, Tiene una colección que es una colección permanente muy especial. ¿Cuál es tu mirada respecto al museo o al papel de los museos y tu sensación de estar en este museo? Porque tú, desde el primer momento que te hicimos la invitación, tú tuviste una muy buena acogida cuando conociste este lugar. Cuéntanos de eso. Mira, para nosotros como familia, toda la antigua familiar, los museos son lugares sagrados, pero no en el sentido así sagrado tan literal, sino que es un lugar donde hay una cantidad de información sintetizada, curada, donde hay una intención, donde hay un registro, una memoria. Es muy importante los museos. O sea, si no fuera por los museos, no tendríamos memoria de otras etapas del ser humano. Y nuestros padres también nos llevaban muy seguido cuando éramos más chicos a la fuerza, después con mucho gusto, a los museos. Entonces, los museos para mí es lo que más me gusta. O sea, yo estaba en el Museo de Bellas Artes, después, como tú dijiste, viene el Museo Rally, que aprovecho a agradecer al Museo Rally porque acaba de adquirir para su colección permanente obra mía, lumínica también. Y esto fue fue hace 3 semanas. Y ahora, la semana pasada, estuvo lo del Museo de la Universidad de los Andes, entonces este ha sido como mi año de los museos. Y los museos es lo universal, es lo que trasciende, es la memoria colectiva. O sea, yo tengo un gran amor por los museos y sinceramente, más que una galería en Nueva York, o sea, yo prefería, o sea, de la más famosa del mundo, prefiero estar en un museo porque tiene otro mensaje, ¿ya? Está más allá de lo comercial y sobre todo porque en los museos hay una inteligencia. Las curadoras sintetizan, analizan información, te la regalan de una manera muy especial, intencionada. Entonces, no solamente entrar a un espacio, sino que también la forma en que están dispuestas las colecciones te comunica mucho. Así que soy un gran fan de los museos. Y este me encantó porque, si recuerdo bien, tú me contaste que este museo se gatilla con la donación de doña Loreto Marín, que regaló esas fábulas de los íconos bizantinos, son una joya cada uno, y después estas colecciones de la imaginería colonial quiteña, limeña. Me gusta mucho, recuérdame de qué familia es, la familia de los Cristos de Siloé. Claro, no son de Chiloé. La colección Perdón. del Museo de Arte, la colección general fue donada por la señora Loreto Marín, que son casi Sí, 300 piezas de las del imagino. ícono de arte ruso Ujú, y arte virreinal ujú. suramericano. Y aparte de eso hay una colección que se agregó después, que es de la familia Holtzkeni, Esa colección una también es muy familia del sur bonita. de Chile que coleccionó estos objetos que son santos populares, digamos. No son de la zona centro-sur, no alcanzan a ser de Chiloé, pero son otra tipología de piezas hechas también por artesanos, en este caso, para la devoción privada de las personas. Pero fíjate que en el virreinato, que había muchos recursos, salían estas piezas de talladores como Caspicara, que nombramos al principio, que son verdaderas joyas de imaginería. Y nosotros éramos capitanía, había menos recursos. Entonces, si tú comparas el punto de vista de la calidad, entre paréntesis, formal, son mucho más precarias y más simples, Mm, pero ambas dan cuenta de la necesidad del ser humano de esa necesidad de la devoción. Entonces, mm. da lo mismo que haya sido con riqueza o con recursos más precarios, pero las dos convergen y eso es lindo de este museo. Ahí está la inteligencia de este museo. Queremos mostrarles distintas formas en que los seres humanos llegan a satisfacer esta necesidad de la búsqueda de lo sagrado y lo trascendente. Es muy linda esa forma en que lo explican en el museo. Sí, claro, porque una de las gracias de este museo es que lo que hay ahí, que son obras de arte que tienen un sentido religioso, que fueron concebidas para ejercer una función de Claro, evangelización o de devoción, están exhibidas aquí en su calidad de obra de arte, digamos. correcto, Entonces, en un contexto que no necesariamente es correcto, devocional, lo que correcto. te permite apreciarlas de una forma diferente, porque si Ujú. tú vas y ves la misma imagen, la Virgen del Socorro en San Francisco, la ves en su uso directo, que es eso, pero no puedes apreciar a lo mejor la pieza tanto como pieza de arte por la Tienes manera en toda que la está razón. puesta, el lugar en que está, cómo está iluminada, la altura, Claro, etcétera, como estas piezas que están en fondo museográficamente dispuestas para que tú puedas apreciar el arte o el oficio que hay detrás correcto. de cada una. Sí. Entonces, hay varias dimensiones que se juegan ahí, lo estético, lo técnico, Bueno, ese lo mismo cuidado que artesanal. tienen ustedes de que no sea como una especie como de capilla, sino que un museo, yo lo entendí y los textos que se trabajaron
son como muy arquetípicos, hablando de lo sagrado, lo trascendente, pero como un día lo conversamos contigo, los textos no van a ser como una clase de catecismo, porque todo es un museo también que habla del arte, eh, en este caso virreinal, colonial y bizantino, que es muy lindo. Sí, la idea es que las personas tengan una experiencia estética y cultural y visual y sensorial al entrar al Correcto. museo. Y eso se cumple, yo creo, muy bien con tu obra, que no solo es para ver, sino que además se puede escuchar, tiene movimiento, tiene dinamismo, tiene muchas cosas que nosotros creemos que dialogan muy bien con la colección del museo, que es una colección permanente, que no se mueve, pero se produce una activación de la misma colección por efecto de estar ahí tu obra. Entonces, eso es Mira, mi una principal cosa maravillosa. responsabilidad contigo y con todo el equipo, Nayoli, Ignacia, bueno, todo el mundo que participó en esto, era cómo hacer que la instalación dialogara, que no fuera disruptiva, sino que más o menos hubiera una sintonía. Y en esa línea yo aposté por lo más simple. Si tú ves, son espinas chilenas sacadas de Colchagua, la sal de Cahuil, que está ahí desparramada, una puerta antigua, podrá tener 120 años, y bueno, ahí está el toque también tecnológico de las proyecciones, pero traté que fuera lo mínimo en cuanto a sofisticación, González, espinas, puertas, y tratar de activar una cosa que conversara con lo demás. Y hasta ahora todo el mundo me dice que dialoga, y eso me alivió mucho. Sí. Esa es mi gran preocupación como artista. Sí. No, pero bueno, tú dices, ahí es lo mínimo, ¿no? En este momento es lo máximo que Ujú. tenemos en el museo, porque ahí está el talento del artista, que nuestros elementos que tú dices que a lo mejor de por sí son elementos simples, pero ahí está el arte que hace de estos elementos simples algo, una experiencia realmente distinta que vale la pena ver y experimentar. Así que los dejamos todos invitados al Museo de Arte, a ver Spes de Gonzalo Sánchez, Spes, dijiste que significaba esperanza, pero no aclaraste en qué idioma. en latín. En latín, tenemos Claro. que decirlo. Spes en latín Mm, y que un poco coherente con lo que muestra el museo. sí. Bueno, y para terminar, ¿qué se viene después de este gran hito que para mí, para nosotros es un gran hito tener a Gonzalo Sánchez en el Museo de Arte de la Universidad de los Andes? Me imagino que hay Mira, muchos el proyectos en gran camino. castigo y la pesadilla de los artistas es que tú el día que haces la inauguración te vas a dormir y dices mañana voy a descansar. Falso. Me desperté ya con otra, otra instalación que me agrada y me tortura a la vez porque inmediatamente uno empieza a ver los temas técnicos, cómo lo voy a resolver, esto que quiero comunicar. Pero fíjate que se me ocurrió que como estamos en, esto es una primicia, solamente para Para la Universidad de los Andes. tal cual, tal cual. Yo siento que más allá de temas económicos, de inmigración, de climáticos, que son verdad, son tangibles, lo vemos todos los días, al final hay un tema como ético, valórico, que si se ordenara la perspectiva ética y valórica, todo lo más se alinearía automáticamente. Entonces yo cuando veo, porque veo mucho entrevistas, leo libros de todos los problemas, te los describen muy bien, pero no suben. Tú y yo hemos trabajado en patrimonio, aquí hemos trabajado en autoestima, cohesión social. Si hubiera cohesión social y una cohesión social inspirada por una perspectiva valórica y ética, lo demás se arreglaría como por añaduría, como automático. Entonces inventé una cosa muy simpática, y es como un gesto, ¿no? Que se llama personas de una sola línea. Ese es el tema. Y lo que voy a hacer es que en varios papeles blancos, unos 20, voy a tomar un lápiz y voy a dibujar personas muy rápidamente, sin levantar nunca el lápiz. Voy a hacer personas, 20 personas, pero lo voy a filmar. Entonces voy a hacer una, dos, tres, pero la gracia es que nunca se va a levantar. Y eso después lo voy a digitalizar y lo voy a convertir en una obra tecnológica. Entonces se va a llamar como, no sé cómo será en inglés, One Line People, o no sé, pero apelando a que, no sé si te pasa a mí, pero yo veo una falta de incoherencia, una falta de inconsistencia entre los políticos, entre los intelectuales también, que es más grave, que como que tienen doble estándar. Un día hablan A y el mismo habla B y se dicen, y eso produce confusión. Yo cuando hablo con la gente, porque soy muy curioso en materia política, entrevisto a todo el mundo. Yo voy al panadero, le pregunto, ¿y cómo va? ¿Y cambió o no cambió? Y todo el mundo me dice, es que miren, un día dicen una cosa, otro dicen otra cosa, y si tú esto lo extrapolas a todos los ámbitos del ser humano, la ambigüedad, la falta de coherencia, la falta de consistencia, produce como una desesperanza. Entonces mi llamada es, por favor, intentemos al menos hacer personas de una sola línea.
Y eso lo voy a decir mediante el lenguaje del arte, que como ya te expliqué, en mi posición es mucho más eficiente para comunicar que un texto frío, Mm. al cual tiene su valor también, que no se enojen los literatos ni los ensayistas. Bueno, gran desafío, se vienen muchas cosas entonces con Gonzalo Sánchez. Así esperamos que siga tan interesante como ha sido hasta ahora tu trayectoria, Gonzalo. Y vamos a seguir viéndonos y seguir conversando, yo creo, a propósito de esto. Yo solo agradecer, es uno de los grandes honores de mi vida haber sido invitado a celebrar los 15 años de un museo de tanta calidad, de tanta pulcritud en su curatoría. Los que no lo conocen, sepan que en Chile hay un tesoro, así que incluso los que están fuera de Santiago no dejen de venir al Museo de la Universidad de los Andes porque se van a sorprender por su contenido, por la inteligencia, cómo está dispuesto y curado. Y ojalá, me encantará que esta exposición, si resulta atractiva, sea también una forma de dar a conocer esta joyita que tenemos. Así es, y así está siendo ya. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Josefina.